Shalom a todos, buenas tardes. Bueno, este día nuevamente nos estamos reuniendo para poder estar estudiando un poco de la porción de la semana. En esta oportunidad, pues empezamos un nuevo libro de la Torá, que es Devarim, y la porción, de hecho, de esta semana se llama Devarim. Devarim, lo que significa es palabras, ¿ok? ¿Y qué palabras son las que está refiriéndose? Bueno, se está refiriendo a las palabras de la Torá. Moshe está aproximadamente a unos 37 días o 36 días de fallecer, y en este momento empieza como un padre, él a expresar un resumen de lo que había sido los últimos 40 años con Israel, y por otro lado también empieza él a expresar de diferentes maneras algo que se llama la tojejá. La tojejá está mal descrita, diría yo, eh, porque voy a poner aquí silencio, es que me escucho. Ok. Permítanme. Es que está temblando en mi casa ahorita, como un medio terremoto. Ok. Así que, Samara, ven acá. Pero por qué no se juntan afuera? Dile que esté tranquila, que se pongan afuera. Oh, la. Para que vean, no sé si alcanzan a visualizar los cables Ajá. de ropa. Miren cómo se mueve. Oh, mira. ¡Ah! Dios mío. Señor. Así es. Pero Así que están bien los chicos. sí están bien, es decir, no se ha caído nada y los pericos, pues aquí los tengo. Qué Ellos bueno, qué están bueno. asustados. Oh, Y ya la. los 4 están en la puerta. Pobrecito. Aquí en El Salvador tiembla cuando va a cambiar el clima, así que creo que por ahí debe andar el tema. Ajá. Bueno, pero Dios los guarda en Ok, todo. Amén, amén. amén, así es. Amén, amén. Bueno, luego de esta pequeña pausa, Tenga, hermano. que, No se preocupe. ok, bueno, les decía, bueno, de hecho, no sé si se acuerdan de que hubo un profeta que narra Ezequiel, ¿no? De un gran terremoto del año en el año de Acaz. Y Acaz está mencionado en la parashá de esta semana, de hecho. Así que, bueno, no sé si es un poco darnos un poquito del tema, pero bueno. Ok, entonces Devarim lo que significa son palabras, y este es como una tojejá. La tojejá les decía que es mal descrito, vamos a llamarlo así, desde un punto de vista de que se llama como las maldiciones, ¿ok? Pero realmente la tojejá lo que significa son amonestaciones. Las amonestaciones son también voy a llamarlo así, mal entendidas como tal, porque amonestar no significa regañar, ¿ok? Y vean un comparativo bien hermoso, ¿ok? ¿Quién debería haber regañado o hacer algo malo por Israel? Pues tuvo que haber sido Bilam, porque Bilam le llevaba hambre a Israel. Él podía ver las cosas malas y acusarlos y etcétera. Pero a Bilam Dios le manda bendecirlo. Y el que los ama, que es Moshe, Dios lo manda a amonestarlos. Lo cual significa dos cosas bien diferentes, ¿ok? Regañar, amonestar. Y digamos que nuestra cultura latina, voy a llamarlo así, de una manera muy particular, tenemos como, voy a llamar,
por lo menos voy a hablar del Salvador con mucho más, digamos, de alguna manera, más conocimiento de causa. Pero nosotros los latinos hemos sido criados como muy sensibles, vamos a llamarlo así, muy de vidrio, ¿ok? Donde cualquier cosa que nos dicen culturalmente nos sentimos como un poco ofendidos o que no nos gusta o heridos. Somos exageradamente latinos, muy sensibles. Es diferente, por ejemplo, a cuando los americanos están regañando a sus hijos. El americano, digamos, el blanco como tal, es directo, dice las cosas sin tapujos, pero la gente no se ofende. Tanto él tiene manera de decir las cosas, pero también el hijo de recibirlas. En cambio, el latino, el que amonesta normalmente se exalta y el que recibe el regaño también se siente como mal. Entonces, cuando uno de repente está en ese momento recibiendo una amonestación, hay que verla desde un punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a las personas que nos aman y que nos quieren a llamarnos la atención. ¿Cuál es el objetivo de la amonestación como tal, la tojeja? Crecer, ¿ok? Pero vamos a aprender acá que hay una manera bien hermosa de ir creciendo en este proceso. Fíjense que quizás como una pequeña introducción a este tema, creo que también es bien importante ver que Moshe no se refiere de manera abierta a los errores que cometieron con lujo de detalle, como aquella persona herida, aquella persona con cierto grado de rencor. No, él se refiere de una manera muy sutil a cada uno de los errores que cometió Israel. Digo errores en lugar de pecado porque normalmente la gente tiende a moralizar la palabra pecado. Y el pecado no tiene nada que ver con moral. Sí puede estar relacionado con la moral, pero no necesariamente equivale a un error moral. Por ejemplo, en fútbol, si alguien falla un penalti, digamos, nosotros decimos qué pecado, ¿ok? Pero eso, ¿qué significa? Es sencillamente qué errorazo cometió este tipo. No tiene nada que ver con que si fue moral o no moral fallar el penalti. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Por eso es que hablo de los errores. Y entonces empieza a decirle, ¿te acuerdas de aquella oportunidad en tal lugar? Ah, ok, es como para recordarse, pero no le empieza a decir, ¿te acordás que dijiste esto, esto y esto y pasamos por esto, 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 esto? No, o sea, no habla de esa manera, sino que sencillamente menciona el lugar y como un padre amoroso no viene a recordarle lo malo que ha sido, sino que empieza a recordarle, en resumen, como el error como tal de las jornadas que han hecho y recuerda, hey, mira, no te confíes, sos otra generación, porque aquí recuérdense que también le está hablando a otra generación, ¿no? Aquí no está hablándole a la generación que salió de Egipto, le está hablando a una generación distinta. Y entonces lo que él trata de hacer básicamente acá es que ya Israel ya está a punto de entrar a la tierra. Y Moshe básicamente sabe que no va a entrar a la tierra con ellos y como un buen padre está diciendo sus últimas palabras. Y de esto trata este libro, de las últimas palabras de Moshe. Habrán estudiosos que dicen, no, mira, aquí el tema de la sintaxis te dice que este es un libro escrito totalmente nuevo, que Moshe en algunas partes habla en primera y en tercera persona, por lo tanto son dos autores diferentes y hay un montón digamos, de aristas que presenta la gente y al final uno dice, sí, pero Dios quiso que se quedara como el quinto libro de la Torá. Y ese es como para mí suficiente
para poderle dar una validez muy fuerte a la enseñanza de esta porción. Como siempre, voy a tratar de primero compartir un resumen breve. Vamos a leer después lo que es la porción. Creo que es bien importante, pero creo que esto nos va a dar un poco de guía de lo que hablan, ¿no? Entonces, como resumen, básicamente Moisés empieza comienza sus últimas palabras de instrucción a los hijos de Israel, centrándose primero en el relato de su viaje físico, y esto lo leemos en el capítulo 1. Luego siempre para terminar el capítulo 1, Moisés repasa todos los informes negativos de los espías y el nombramiento de Josué o Yehoshua para sucederlo en el cargo de ser líder de meter a Israel digamos, dentro de la tierra prometida. Luego, Moisés empieza a comentar algunos errores que sucedieron, ¿no? Y entonces dice que todos los guerreros israelitas que salieron de Egipto murieron, que Dios, como Dios lo había ordenado, y el pueblo continuó todo su peregrinaje y venció a sus enemigos, como Dios les ayudó en esos 40 años. Y en el capítulo 3, Moisés reitera que la tierra de Israel fue asignada a las tribus israelitas. Es decir, al final hace mención para que la gente cuando ya entre a la tierra de Israel no se esté peleando. Y aquí aprendemos algo muy interesante. Uno como padre debe dejar escrito las herencias en vida a los hijos. Hace poco me encantó la idea del papá de un amigo mío, y fue un hombre sabio. Él vino, sus hermanos todos laboraban bien, el papá, digamos que tuvo su casa, compró una casa de campo y tenía unos 2 locales comerciales. Y entonces llamó a los hijos a una cena a la casa con un abogado. Él dijo, vayan, miren hijos, para que ustedes no se peleen, he tratado de valorar todas las propiedades que tengo y entonces les voy a entregar en vida a cada uno de ustedes que la van a tomar o asumir estos bienes cuando yo fallezca. Y le dijo, fulanito va a tener esto, menganito esto y sutanita va a tener esto. Y a los 3 hijos les hizo la entrega de sus bienes físicos. Tuvieron la cena, ninguno de sus hermanos se peleó porque a mí mi papá me dio esto, no me dio esto. Y quedó como todo saldado. Cuando el señor acaba de fallecer hace como unos mes y medio o 2 meses, pues básicamente fue bien bonito porque al momento de fallecer no estuvieron hablando en el funeral de la división de las herencias. Al momento de fallecer no estuvieron en ningún momento, digamos, como llorando la muerte de su padre y llorando qué propiedad me dejó y qué no me dejó. Sin embargo, también conozco otros casos, ¿ok? En donde ha sido triste. Por ejemplo, hay hermanos que uno decía que unidos son esta familia y terminan empleitados de una manera que se comportan peor que enemigos, así literalmente. Y terminan las familias desunidas. Y yo creo que eso es un punto importante en nuestra vida. Hay que ser sabios, hay que conducirse con sabiduría. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos comportamos con sabiduría, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, y esto Moisés, y eso es lo lindo de la Torá, ¿no? Como un buen padre, como un buen líder, antes de morir, sin conocer la tierra, dividió toda la tierra de Israel entre toda la gente que iba a entrar a Israel, a la tierra prometida, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque si no iba a empezar una tribu, yo tengo derecho más, yo soy más fuerte. ¿Mm? ¿Qué hubiera pasado con Israel? Hubiera habido una guerra civil.
Entonces, por eso es que es bien importante reiterar que la tierra de Israel fue asignada a cada tribu y por eso se hizo el censo, porque el censo sirvió como base para saber cómo repartir la tierra. ¿Ok? Y ahora, lo triste de esto es que hubieron 2 hijos que despreciaron la tierra, que la semana pasada lo leímos, ¿no? Que por ir tras el ganado, dijeron, no, yo aquí quiero vivir, y bueno, terminaron bastante mal. Y esto sucede 37 días antes de la muerte de Moshe, en el mes de Shevat. Es un discurso de despedida de Moshe. ¿Ok? Y acá que existe es un musar. El musar significa reprensión. Básicamente empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que sucedió en el desierto de Bemidbar? Es cuando empieza la queja. En la llanura, el acto de Baal peor sucede en las llanuras de Moab. Esto, ¿qué es lo que sucede? Es cuando se contaminaron con las midianitas. El lado opuesto al Suf, ¿verdad? Es la queja del Yan Suf, cuando dijeron queremos carne, que no hubiéramos salido de Egipto, no nos gusta el maná. En Param, lo que sucedió fue el pecado de los espías, donde la gente dejó de confiar en el Eterno y deciden confiar en ellos mismos. En Tofel y Labán es la difamación y blanco, muy interesante. Es cuando empezaron a quejarse del maná blanco otra vez, ¿verdad? Y Haserot es el motín de Korah, y en Dizahab es mucho oro, eso significa Dizahab, es el pecado del becerro de oro. Entonces, pero empieza Moisés a nombrar los lugares y la gente que estaba en ese momento sabía de qué estaba hablando, ¿no? Eh, luego lo que habla también acá, la bendición del capítulo 1, versículo 11, son las promesas que Dios le hace a Abraham y Moshe lo está reafirmando, ¿no? Y luego, después de eso, dice que los líderes, los hajam, los líderes roshim deben de ser sabios, deben de ser hajam. Y perspicaces, es decir, tienen que tener binah. Binah lo que significa es conocimiento, pero inteligencia, una inteligencia muy especial. No es IQ. Eso sí es inteligencia, pero es ver más allá, ¿no? Por eso es que la Torá nos llama a algo interesante que se dice Sedek Sedek Tirdof. Sedek Sedek Tirdof es justicia, justicia perseguirás, pero ¿qué realmente está detrás de esto? Está la justicia, digamos que es aplicar la ley tal cual. Pero el otro Sedek significa mira más allá de la ley y mira la causa, investiga más, investiga el por qué sucedió eso. Vas a tener un mejor criterio para poder emitir un juicio. Ya. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo de este Sedex Tirdof. Ok. Digamos que um, eh, mis hijos van a una tienda. Alguien dentro de la tienda se hiere. Ok. Y ellos no andan dinero para socorrer a esa persona que se hirió. Y vienen y toman algo de la tienda sin pagarlo. Por lo tanto, eso literalmente, ¿cómo se llama? Se llama robo, en el sentido estricto de la palabra. Pero con eso que ellos tomaron, digamos, en este caso, sirvió para salvar a una vida. ¿Mm? Y para darle un primer auxilio, por decir algo, digamos que hubiera sido una venda. Ok. Si yo me voy y soy un juez, de acuerdo a la Torá, Sedek, Sedek, Tirdof, ok. ¿Qué es lo que diría la Torá? El primer Sedek, ¿a qué se referiría? Este muchacho tiene que ir preso o tiene que pagar X cantidad de multa por haber robado el producto, tiene que recompensar, etcétera. Pero el segundo Sedek, ¿a qué se referiría? Se referiría a conocer, lo hizo para salvar la vida de otra persona
Por lo tanto, no lo puedo juzgar como un criminal. ¿Ok? Yo no sé si ustedes han visto un video, ahorita mientras hablaba me acordé de este video, de un anciano a quien no se le estaba renovando, vamos a llamarlo así, su licencia de conducir y la policía lo había parado. Ok. Era un hombre ya quizás de unos 90 años, 95 años. Y entonces, y creo que ya por su vejez había cometido un error, una infracción de tránsito y le tenían que quitar la licencia. Y entonces el juez va donde el juzgado y el juez en turno lo escucha y le dice, señor juez, con mucho respeto me dirijo a usted, ¿no? Le dice, eh, yo realmente entiendo que cometí una falta, no me acuerdo si era que no había renovado su permiso de licencia de conducir, pero yo tengo un hijo enfermo, le dice. Este hijo enfermo tengo desde no sé qué edad, lo llevo yo al médico a hacer terapias, ¿ok? Y entonces, y realmente la falta que cometí es porque tenía que llevarlo a él al médico, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que le dice el doctor? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que le dice en este caso el juez? Le dice, mire, lo felicito porque usted es un excelente padre, le dice. Y le revocó la multa que se había ganado este señor y le renovó el derecho para poder seguir conduciendo, ¿verdad? Ok, entonces de eso se trata definitivamente, ¿verdad? De buscar la justicia como tal, no al pie de la palabra, sino que como tal la justicia, ¿verdad? Así que luego, ¿qué es lo que sigue después de eso? Es Kadesh Barnea. Esto sucede el 9 de Ab, ¿ok? Cuando ya regresan con el reporte y ahí fue eso algo tremendo, ¿verdad? Luego empieza el vagondeo, porque ahí ya Dios dice, esta generación no va a entrar, definitivamente. No va a entrar a la tierra prometida. Luego empieza ya lo que es lo que sucedió en Edom. Obviamente no podían atacarlo porque Dios le había dado la tierra, ya se lo había dado a Seir, donde ellos habían estado morando básicamente, se lo entregó a Esab. Luego el reino de Moab y Amón ya se los había entregado también el Eterno a ellos. Ellos son los descendientes de Lot, ¿verdad? Y bueno, básicamente lo que está sucediendo acá es como un resumen de lo que había pasado en los últimos 40 años. Ahora, quizás nada más, también otro tema interesante es que relata el tema de los reyes de la zona, que es Sihón, Og, ¿verdad? Y ese sí que definitivamente fue un problema bastante serio, pero digamos que también hay cosas interesantes que hablar de este Og, quién fue, de dónde salen, quiénes son los Refiim, ¿verdad? Y todas las batallas que esto sucedió, ¿verdad? Para llegar a la tierra prometida. Entonces, quizás como para más o menos ir iniciando, ya después de haber visto este resumen, voy a empezar por el capítulo número 1, ¿ok? En el capítulo número 1 dice, estas son las palabras y de aquí es que nace nuestra porción, el Leja de Barim, ¿ok? Que habló Dios a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y ¿quién las habla? Moisés, ¿ok? Aquí no es el Eterno, sino que es Moshe como un buen padre diciendo sus últimas palabras. Yo me pregunto,
si yo sé que me voy a morir, ¿verdad? ¿Qué palabras yo diría? ¿Ok? Esa sería la pregunta del millón. ¿Ok? ¿Qué voy a decir? ¿Qué palabras voy a pensar? No, si uno lo piensa realmente, uno no se va a poner a hablar, mira, vas a hacer dinero de esta y esta manera. Hablaríamos de dinero, por ejemplo. Hablaría del mejor equipo de fútbol, hablaría de economía, hablaría de política. Yo creo que si yo estoy falleciendo, ¿qué le diría a mis hijos? Un mensaje que fuera lo más importante que tuviera para decir, ¿ok? Algo que yo quisiera que realmente les quedara en su corazón. ¿Por qué? Porque cuando ellos se recuerden de mí, quisiera que recordaran esas palabras, ¿no? Entonces, de esto trata básicamente este libro. Y dice de este lado del Jordán con relación al desierto, a la Arabá o la planicie, al lugar que está frente al mar Rojo, que está entre Parán y Tofel, con relación Lava. ¿Ok? Cuando uno lo lee así tal cual, uno no le haya mucho sentido, pero cuando uno empieza a recordarse qué es lo que pasó, lo que está diciendo acá es como una tojejada. Y recuérdate lo que pasó en cada uno de estos puntos, ¿no? O sea, son las palabras que habló con relación a, primero, a lo que pasó en el desierto, ¿verdad? O sea, qué es lo que pasó en Joreb, qué es lo que pasó en Seir, qué es lo que pasó en Kadesh Barnea. ¿Me entienden? Es como ir diciéndole los errores que fueron cometiendo en cada uno de los lugares, pero sin necesidad de decirle, ¿te acordás que adoraste al becerro de oro, verdad? ¿Te acordás que allá en Kadesh Barnea cometiste un error bien grande que era que no confiaste en el Eterno y que me trajiste un reporte espantoso y que se generó una gran revuelta y que por eso no entró Israel? No, no le dice nada de eso. Sencillamente empieza a nombrar lugares claves donde Israel básicamente hubieron puntos de inflexión y donde tuvieron errores. ¿Cuál es el objetivo de ir nombrando todos estos lugares? ¿Ok? El objetivo es, recuérdate, no te creas muy fuerte, no te creas sabio en tu propia opinión, no te creas que, yo soy Mauricio Quintero y entonces, por lo tanto, eh, mis ojos no van a pecar, mi cuerpo no va a pecar, porque soy Mauricio Quintero. Y especialmente si estamos hablando de una generación de 20 años, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? Creen que los errores que han cometido generaciones anteriores no los van a cometer ellos. ¿Ok? Y el ser humano, lamentablemente, Dios nos creó imperfectos, nos cometió con capacidad de cometer errores a cada rato y aprender de nuestros errores, ¿ok? Dios nos libre de estar cometiendo errores a cada rato, pero lo que quiero decir es que, como dijo Rab Shaul, el que cree que esté firme, mire que no erre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fácilmente es olvidarse de los errores que hemos cometido en el pasado. Y dice, y aconteció en el 40º año, es decir, ya están en el año 40, en el mes 11, en el primero del mes que habló Moisés a los hijos de Israel conforme a lo que había ordenado el Eterno acerca de ellos. ¿De dónde sacan esto? Entonces la fecha de que estaba hablando 37 días antes, ¿verdad? De esto, porque dice, el mes 11º es Shabbat, y entonces, y Moisés muere el 7, ¿no? Del siguiente mes. Entonces, y luego dice, después de que hubo herido a Sihón, Sihón, ¿quién era? Era el rey de los amorreos que habitaba en Heshbon, y Og, rey de Basán, que habitaba en Ashtarot, en Edrei. Y aquí es interesante esto. Sihón, veamos. Sihón era el rey de toda la región de Canaán. A Sihón le habían, digamos, los impuestos, vamos a llamarlo así. ¿Se acuerdan que en la época de Sedom y Gomorra, Lot había sido secuestrado por un rey, ¿verdad?
Y este rey era como el rey de toda la región de la zona donde vivía. No solo es como tal de Sodoma y Gomorra, sino que era rey de varios lugares, de varios reinos pequeños. ¿Okay? Entonces este Sihón era el rey de los amorreos, el rey de los moabitas, de los amonitas, el rey de los cananeos, el rey de los jebuseos, etcétera. O sea, él era el que gobernaba. E Israel ya lo que le está diciendo aquí Moshe, así como le hizo recordar todos los errores en el pasado, lo que está haciendo acá es ahora dándole esperanza. Le está diciendo, recuérdate que derrotaste a este tipo, que era más fuerte. Dice que habitaba en Heshbón, ¿ok? Dice, y que derrotó a Og, rey de Bashan. ¿Quién era Og? Ok, más adelante, no me acuerdo si en este lado está, pero en la Torá está escrito quién era Og. Og dice la tradición que era un hombre que viene desde la época diluviana, y digamos que Og puede entenderse en dos sentidos, en un sentido literal y en un sentido más profundo. Por un lado, Og, ok, de donde dice que era, de Ashtarot en Edrei. Y esto tiene que ver un poco con un poco de la cultura semítica y de la cultura ugrática, se llama. Y básicamente lo que estaba referenciado es que Og no solamente era una persona física, sino que también estaba relacionado con algo muy interesante, estaba relacionado con la sombra, en un sentido más profundo, ¿no? ¿Y qué quiere decir que está relacionado con la sombra? Sea una interpretación de la época aquella, o no solamente era como decir, en la cultura actual, era como decir, y ahí estaba el diablo, ¿ok? En el sentido no judío, sino que en un sentido más cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía cierto poder, digamos, y dice que venía de Refidim. Refidim significa también sombras, ¿ok? Por lo tanto, puede entenderse que era un significado mucho más también espiritual, ¿ok? Y dice, y Basam, obviamente, era la tierra que significa planicie como tal, que quiere decir que es una buena tierra. Ahora, de Og dice que medían, no me acuerdo si eran 16 codos, me parece, que eso equivale más o menos a como 4.20 metros de alto y como 2.20 metros de ancho. Ok, o sea, si lo vemos así, un jugador de basquetbol de la NBA le llegaba al ombligo a este tipo, ¿no? O sea, nosotros le llegábamos a la rodilla. Por eso es que se decía que era un gigante. Ok. Pero también podría interpretarse como un tema de que se estaba refiriendo a otra especie de no solamente un gigante como tal, sino que también a una deidad. ¿Ok? Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir eh, de que desde hace mucho tiempo el hombre ha querido ser un dios. Y ahí empiezan a hacer la leyenda de los hombres dioses. Y en la cultura anterior, pues existían muchos hombres dioses. Ese fue el problema de Nimrod, por ejemplo. Nimrod decía que era un poderoso hombre cazador, ah, y que su arco era muy fuerte, es decir, era un hombre muy violento. Violento. A eso exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Nimrod? Nimrod, lo único que sabemos de él es que el Midrash dice que al final de cuentas era contemporáneo con Abraham, pero este hombre fue el primero que dice que quiso llegar a los cielos. ¿Qué A los quiere decir cielos. esto? Que Quiso quiso la ser torre. como Ajá. 10. Exactamente, que quería ser como Dios. Dios. Entonces, al querer ser como Dios, lo que quiere decir es la idea del hombre Dios. Esto no es una idea tan loca que uno dice, ay, ¿cómo es posible que la gente crea que un hombre es Dios?
tal vez nosotros en nuestro, digamos, actualidad, podemos entender que no existe este hombre Dios, que en nuestra cultura, por el nivel de educación, entendemos que el hombre es hombre. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué sucede, por ejemplo, en naciones como, voy a poner, Norcorea? Yo no sé si ustedes han visto cómo esta gente realmente a Kim Jong-un lo superadoran. Sí, O sea, al Buda. para ellos morir por él, no, o sea, Buda, digamos que es una idea, Buda no es como una persona como tal, Buda es sencillamente como un seguidor como no que Buda es Dios, sino que quiero alcanzar el nivel de espiritual de Buda, Es que un se llama el filósofo. nirvana famoso, es una filosofía. No, pero por ejemplo, Lo ven digamos, como un hombre Dios. físico, lo aman Ah, como Dios, como Dios. literalmente, o sea, en el caso de Kim Jong-un, es ese hombre que está ahí, yo estoy dispuesto a morir por él y que me dé la mano es lo más preciado del mundo. Me puedo morir de hambre, no importa, pero este hombre es como un Dios para mí, por ejemplo. Y no nos vayamos lejos. En el año 1920, por ejemplo, hablar o dirigirse al emperador de Japón era un pecado mortal. Él era el dios Sol, literalmente. En el año 1900. O sea, no es tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Tanto así que durante la Segunda Guerra Mundial, esta gente adoraba a Hirohito. Ellos no podían darle ni siquiera jamás, o sea, no podían Mira, verle el rostro porque mm, era como morir, ¿ok? Para ellos. Entonces, no son ideas tan locas, créanme, que cuando uno dice, la idea de hombre Dios es algo viejo, algo de aquella época. No, inclusive los ayatolas, podríamos decir ahora, un presidente como Putin, lo mismo. Es decir, son como ideas que todavía hoy en día persisten. Y todo esto de que nace de la necesidad de la gente de explicar aquellos vacíos que no podemos muchas veces explicar. Inclusive por eso es que salen mucha gente que lamentablemente es una costumbre en ciertas sectas, eh, vamos a llamarlo así, que están fuera de la tradición, que de repente que hay que darle esto a este líder espiritual y la gente se queda hasta sin comer, hasta sus esposas se las dan, o sea, sí, literalmente. O sea, es por la misma idea. Necesita un Dios que lo puedan palpar y ver, visualizar. Y por otro lado también viene la idea relacionada adorarlo. con adorarlo. Mm. Entonces, luego dice 1:5, de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, comenzó a Moisés a explicar esta ley diciendo, ok, entonces, ¿qué está explicando? Está explicando la Torá, ok, eso es lo que está haciendo. ¿Y en dónde lo está explicando? ¿Por qué no lo explica en Israel? Uno diría, ¿no? Sino que en Moab, una tierra extraña. ¿Mm? Pues la está explicando en otro lugar, pues sencillamente porque Dios no quería también que nosotros cayéramos en la idea la tierra santa. Dios es dueño de toda la tierra, así de simple, ¿ok? Y aquí yo me hago una pregunta, porque ahora lo estaba leyendo muchísima en diferentes opiniones, ¿no? Sobre el tema del templo y uno se pregunta, ¿en dónde en la Torá, que alguien me diga, dice el Eterno, constrúyeme un templo, para que hoy en día sea un motivo de pleito? Ok, en la Torá no está escrito. Ese fue un deseo de David, fue un deseo de su hijo, eh, al final de cuentas de decir, Eterno, queremos que tengas un lugar bonito para vivir, ok. Pero ¿qué es lo que pidió Dios? Dios lo que pidió fue una tienda, una carpa. Es decir, Él no pidió aquellos templos
como estaba acostumbrado la humanidad de aquella época, a los grandes templos de Egipto, ¿no? Él no pidió jamás eso. Entonces, ¿qué es lo que él pidió? Morar en medio de nosotros. Pero como la gente de aquel tiempo necesitaba enfocarse en algo físico, Dios dijo, hey, vamos a construir un tabernáculo para que la presencia de Dios se manifieste ahí. Pero realmente en el deseo inicial de Dios, ¿cuál era? Habitar en medio de todos Del nosotros. deseo de- Eso era. Ok, y dice, el Eterno nuestro Dios nos habló en Joreb diciendo, bastante tiempo habéis permanecido en este monte. ¿Dónde leemos esto? En las porciones, últimas dos porciones que hemos estado leyendo en el libro de Bemidbar. Dice, volveos y partid e id a la montaña de los hemorreos y a todos sus lugares vecinos situados en el Arabá, en la serranía, en el valle, en el Negev, o sea, en el sur, en la costa del mar, hasta la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. De aquí es donde se lanza, digamos que hasta dónde tendría que llegar Israel, casi que hasta Irak. Mira, Ya. oh, Entonces, ¿y hasta dónde? Hasta el Líbano en el lado norte, o sea, tendría que Líbano, abarcar parte de Líbano, Siria, Siria, exactamente. Líbano, No, Líbano. Líbano, Entonces, Líbano. sí, Líbano. Entonces, era una tierra muy grande, pero Israel jamás llegó a conquistar en teoría esta zona, aunque hay una excepción que dice que Salomón sí llegó a conquistar todas las zonas que Dios se los había dado. Pero volvemos al Awesome. mismo tema, que la tierra de Israel se merece, no se compra. E Israel, de acuerdo a los profetas, que es lo que están diciendo, hey, mira, tú te has ido tras otros dioses, mira, Israel, tú has cometido estos errores, tú has hecho esto, no te la mereces. Entonces, los mismos errores que cometieron la gente de estas zonas, ¿ok? De Canaán, los mismos pecados está cometiendo Israel. Por lo tanto, Dios decide desterrarlos. ¿Qué tal? Y ahí es donde nace nuevamente la idea de que del retorno, del exilio, de retornar a la tierra. ¿Okay? Y dice, volveos y partid e id a la montaña de los hemorreos y a todos los lugares hasta el gran río Éufrates. Dice, ved que pongo delante de vosotros la tierra. ¿Y qué es lo que dice Entrad, que es lo importante? Entrad y entrad poseed. y poseo. Fíjense que esto es interesante porque Dios nos llama a tener acción en nuestras vidas. Cuando Moisés estaba saliendo del Yan Suf, dice que Moisés empezó a pedirle al Eterno. ¿Y qué le dijo el Eterno? Moisés, no pidas, lánzate. Y entonces, o sea, le dijo, caminá. O sea, entonces aquí yo aprendí algo muy interesante del rabino y el rabino nos decía siempre, milagro es aquello que el ser humano no puede hacer. Mientras el ser humano puede hacer o desarrollar cierta parte, tiene que hacerlo. No hay que esperar así como del cielo, ay, eterno, que me caiga $1.000.000. No, trabaja por eso, ¿no? O como él decía que, que, él, que él estuvo en un seminario teológico y entonces en ese seminario teológico bautista tenía compañeros que le decían, eterno, mándame a una esposa. Y él dice que veía así hacia el techo y no veía que caía la mujer, ¿verdad? Y él decía, hey, pero le estás pidiendo eso al Eterno, tenés que salir, buscarla y ver quién te gusta y ver de formar una familia, pero de eso estar pidiendo al Eterno, por favor, mándamela, no te va a funcionar, o sea, no estaba en la mente de él. Por eso es que el Eterno dice, ok, delante de ti está esa tierra, pero entra y poséela. Y aquí hay dos sentidos, eh, fíjense, en ningún momento dice cómprala, porque no tiene valor económico, sino que primero tienen que entrar. Y una vez que van a entrar, tienen que poseer, es decir, desterrar a la gente que está ahí
¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué poseed? Poseed porque ya la había entregado él a Abraham. Por eso dice, la tierra que juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y pongo un ejemplo. Fíjense que en mi familia, nosotros, mi abuela específicamente compró un lote hace muchos años y lo terminó pagando, tenía las escrituras. Por obvia razón, llegó gente, como nunca construyó, nunca hizo nada en ese terreno, llegó gente a habitar a esa zona y tomó posesión de esa tierra. ¿Okay? La tierra, pregunto, ya la había comprado mi abuela, ella tenía los documentos, pero ¿qué es lo que no había sucedido? Ella no había tomado posesión de esa tierra. ¿Qué tenía que hacer ella? Escribirse. Llegar, decirle a los señores, miren, esta tierra es mía, sálganse. Ya, así de simple. Entonces, y esto es lo que el Eterno les está diciendo. Mira, la tierra ya es tuya porque se le había dado a Isaac, a Abraham, a Jacob. eh, y lo que tienes que hacer es decir, hey, miren, vengo a recuperar mi casita. Ya. Ahora dice, y os hablé en aquel tiempo diciendo, no puedo llevar solo la carga de vosotros. Y aquí no es que él les habló esto, ¿a quién se lo dijo? A Yetro. ¿Ok? Y dice, el Eterno vuestro Dios ha dicho, os ha hecho numerosos, y heos aquí, el día de hoy, como estrellas del cielo de la multitud. ¿Esto qué es? Se hace referencia a la bendición de Abraham. El Eterno, Dios de vuestros padres, os acreciente 1000 veces más de los que sois, y os bendiga según habló a vosotros. ¿Cómo he de sobrellevar yo solo vuestra molestia y vuestra carga y vuestra contienda? De una manera, de alguna manera le está diciendo, hablándole suave, pero le está hablando directo a la gente, ¿no? Tomad para vosotros hombres sabios, y esto quién se lo dijo, un midianita. Tomad para vosotros hombres sabios, inteligentes y conocidos de vuestras tribus, y los pondré por cabeza vuestros. Y me respondiste y me dijiste, bueno, es lo que dijiste para hacerlo. Y tomé a los cabezas de vuestras tribus, hombres sabios y conocidos, y los puse por cabeza sobre vosotros, jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50, jefes de decenas, y guardas nombre para vuestras tribus. Dice, y ordené a vuestros jueces en aquel tiempo diciendo, oíd la causa entre vuestros hermanos y juzgad con su justicia, cada uno y su hermano o su litigante. Entonces aquí lo que está diciendo cómo es que funciona el sistema de justicia de Israel. También aquí se habla de los jefes de decenas y por eso es que se habla que el punto mínimo para que exista una asamblea es de 10. Y acá dice, no conozcáis rostros en el juicio, que eso hoy en día puedo decir que los jueces es muy difícil. Al pequeño como al grande, del mismo modo oiréis. No temeréis a hombre alguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que fuere demasiado difícil para vosotros la traeréis a mí y yo la oiré. Y yo os ordené aquel tiempo todas aquellas cosas que deberías de hacer. Y partimos de Joreb y anduvimos por todo el desierto grande y temible que visteis, por el camino de la montaña del Hemorreo, como nos había ordenado el Eterno nuestro Dios, y así llegamos hasta Kadesh Barnea. Y yo os dije, habéis llegado a la montaña del Hemorreo, que el Eterno nuestro Dios nos va a dar. Mira, el Eterno tu Dios te ha puesto delante de ti la tierra. Sube, toma posesión. Segunda vez que se lo dice. Como te lo ha dicho el Eterno, Dios de tus padres, no temas ni te quebrantes. Y os llegasteis a mí y todos vosotros dijiste, enviemos hombres de delante de nosotros que nos exploren la tierra y que nos informen sobre su idioma. Y realmente eso no sucedió, porque en el otro pasaje dice, para que veáis que cómo es la tierra, cuáles son las estrategias, si son fuertes, fortificadas las ciudades, si son grandes, cómo son sus habitantes, etc. Y aquí dice que sobre el idioma, que preguntaran, dice, sobre el camino que hemos de subir y sobre las ciudades a donde hemos de andar. Y agradó esto a mis ojos,
Y aquí el Eterno dice, te vas a equivocar, Moisés, pero está bien, te lo voy a conceder. Y tomé entre vosotros 12 hombres, un hombre de cada tribu, y emprendieron marcha y subieron la montaña y llegaron hasta el torrente o el valle de Eshcol y espiaron la tierra. Y tomaron de las frutas del país en su mano y nos las trajeron y nos informaron sobre su idioma y dijeron, bueno es la tierra que el Eterno nuestro Dios nos da. Pero no quisisteis subir y fuisteis rebeldes contra la orden del Eterno vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas y dijisteis, por habernos aborrecido el Eterno, nos sacó de la tierra del Egipto a fin de entregarnos en mano del Emorreo para destruirnos. ¿A dónde estamos nosotros subiendo? Nuestros hermanos han hecho que se nos derrite el corazón, diciendo, el pueblo es mayor y más fuerte que nosotros, las ciudades son grandes y fortificadas hasta los cielos, y vimos ahí hijos de gigantes. Ok. Y aquí lo que vimos es el tema del subjetivismo, ¿no? Primero, porque dice que el pueblo es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo podían saber si era fuerte si nunca habían combatido? ¿Cómo podían saber si era mayor si Israel estábamos hablando que eran casi 3 millones de personas? Y dice, las ciudades son grandes y fortificadas hasta los cielos. Ahí hay subjetivismo. Una cosa es decir, sí, son grandes y fortificadas, pero otra cosa, hasta los cielos. Y dice, y también vimos ahí los hijos de gigantes. Los hijos de gigantes, el gigantismo, no necesariamente significa que eran fuertes. Entonces yo dije, no os quebrantéis ni tengáis miedo de ellos. El Eterno vuestro Dios, el que va delante de vosotros, el mismo peleará por vosotros, así como todo lo que hizo por vosotros en Egipto ante vuestros ojos. Y también en el desierto donde viste, como el Eterno tu Dios te llevó como lleva un hombre a su hijo por todo el camino que anduvisteis hasta vuestra llegada a este lugar. Pero ni por esto creísteis en el Eterno vuestro Dios. Dice que iba delante de vosotros en el camino para prepararos lugar donde pudieras acampar, de noche con fuego para mostrarnos el camino donde debías de andar y de día con una nube. Es decir, aquí lo que está sucediendo es, lo que está diciendo Moisés, mira, tú tenías la protección del Eterno y tenías la misericordia del Eterno contigo. No te iba a pasar nada. Y dice, y oyó el Eterno vuestras palabras y se airó y juró diciendo, no verá ni uno solo de estos hombres de esta mala generación la buena tierra que juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefuné, él la verá y a él le daré la tierra que ha pisado. Y a sus hijos, porque perseveró en seguir en el temor del Eterno. También contra mí se airó el Eterno por vuestra causa, diciendo, tampoco tú entrarás en ella. Allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la herede. Y vuestros niños, de que dijisteis que iban a ser presa, y vuestros hijos que no conocieron hasta el día de hoy ni bien ni mal, ellos entrarán allá porque a ellos les daré y ellos la tomarán en posesión. Pero vosotros volveos y emprended la marcha hacia el desierto en dirección al Mar Rojo. Y me respondisteis y me dijiste, hemos pecado contra el Eterno, nosotros subiremos y pelearemos conforme a lo que el Eterno nuestro Dios nos ha dicho. Permítame que tengo que atender una llamada, un minuto. Okay. Mauricio se congeló. Sí, me estoy cambiando de sitio. Ah, Sí, me voy a... Ok, perdón. Lo que pasa es que tuve que salirme porque, digamos, nosotros
ahorita estábamos atendiendo un barco que estaba saliendo del puerto, entonces me llaman para decirme, mire, todo está en orden y, ok, así que dice, así que tienes que volverte a Egipto, hacia el Mar Rojo. Y entonces ahí es cuando vemos que Israel quiso subir y ¿qué pasó? Lo penquearon, ok. ¿Y por qué? Porque dijo, el Eterno me dijo, o sea, aquí es lo que nosotros le llamamos, hay un dicho en español que dice, un clavo saca otro clavo, me parece que dice, ¿no? Pero, pero eso de un clavo sacar otro clavo, fíjense que daña más la madera. Lo que hay que hacer es sacar bien el clavo y poner otro nuevo. Y entonces, y aquí lo que Israel quiso hacer, ¿qué fue? Sacar el clavo con otro clavo. Y le dijo el Eterno, no subas, no pelees, porque no voy a estar allí, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Fueron derrotados porque no escucharon, sino que se rebelaron contra el Eterno, dice. Y dice, y os persiguieron como suelen hacer las abejas, y los derrotaron en Seir hasta Jorma, que Jorma significa destrucción. Y volvisteis y orasteis ante el Eterno, pero el Eterno no oyó vuestra voz ni os prestó oídos. Y habitasteis en Kadesh muchos años, al igual que el número total de años que estuviste en los otros lugares. Es decir, básicamente ellos podían haber entrado en cuestión de 3 días a la tierra prometida, no estaban listos. Ya. Después de cierto tiempo el Eterno dice, vamos a meterlos, que ya maduraste, pero resulta que no me había madurado y vagaron por 40 años en el desierto. 40 años. Ok, Wow. o sea, y uno dice, híjole, entonces esa generación, ¿cuántos años vivió? Al menos el periodo de vida del más joven que Tercera. murió fue de 60 años. Ok, o sea, no pasaron de 60 años, así de simple. Y Dios aceleró ese proceso. Ok. Y empieza a hacer nuevamente otra parte, dice, y nos volvimos y partimos hacia el desierto. Ok. En dirección al Mar Rojo, como había hablado el Eterno, nos rodeamos de la montaña de Seir durante muchos días. Y me habló el Eterno diciendo, ya rodeasteis por mucho tiempo esta montaña, volveos hacia el norte. Y dice, y ordena al pueblo, diciendo, vosotros vais a pasar por el territorio, vuestros hermanos los hijos de Sab, que habitan en Seir, y ellos os temerán, mas vosotros guardaos bien. No contendáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni siquiera una huella de un pie, porque a Esaú di el monte Seir por herencia. Alimento compraréis de ellos por dinero y comeréis, y también agua compraréis de ellos por dinero y beberéis, porque el Eterno, tu Dios, te ha bendecido con toda obra de tus manos. Y esto era cierto. ¿Por qué? Se recuerdan de que Israel no salió pobre de Egipto. Dice que antes Salió. la gente le pagó para que salieran de Egipto y les dieron Sí. sus posesiones. Dios, sí, Y sí. esto, exacto, y lo que sucede es que esto fue no un robo de Israel, hay que entenderlo bien. Ellos fueron esclavos durante muchos años, más de Le 80 años, pagaron. digamos, fueron esclavos. Y eso fue con una compensación económica por todos esos Económica. años que trabajaron y que no habían visto ni un 5. Okay. Mm. Por eso es que dice, no salisteis con las manos vacías. Ok. Y entonces dice, eh, y también el agua compraréis de ellos por dinero y beberéis, porque el Eterno te ha bendecido con toda obra de tus manos. Y era literal, era obra de sus manos. Pues Él ha hecho cargo de tu viaje por este gran desierto. Estos 40 años el Eterno, tu Dios, ha estado contigo y ninguna cosa te ha hecho falta, dice. Así pasamos por el lugar de nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, por el camino de Arabá, la planicie, desde Elad, desde Etzion, Geber, y cambiamos el rumbo y pasamos por el camino del desierto de Moab. Y me dijo el Eterno, no hostilices a Moab y no le haga guerra, porque no te daré de su tierra en posesión alguno, porque a los hijos de Lot di Ar por posesión suya, que era Ar era una ciudad, digamos, como la capital de la gente de Moab. Y los emitas habitaban antes ahí, pueblo grande y numeroso, de alta talla como gigantes. ¿Okay? Estos también eran considerados como los refaitas. ¿Okay?
si le damos sentido, refidim, sombras, esto eran como alguien de oscuros, ¿ok? Dice gigantes, y los moabitas los llamaban emitas, terribles. Y en Ah, Seir habitaban antes los joritas, mas los hijos de Esab los desterraron y los destruyeron delante de sí, y habitaron en su lugar, así como lo hizo o ha de hacer Israel en la tierra de su herencia el Eterno, que el Eterno le dio. Ok, entonces dice, los joritas fueron también desterrados, y así todos los pueblos fueron desterrados. Es decir, por eso mismo la tierra de Israel no podemos decir que le pertenece a una persona específica. Fueron muchos pueblos que muchos permanecieron allí. pueblos, muchos Exacto. pueblos. Ahora, lo que dice, ahora pues levantaos y pasad por el torrente de Sered, y pasamos por el torrente de Sered. Y aquellos días anduvimos en Kadesh Barnea hasta que pasamos por el torrente de Sered. Fueron 38 años hasta que toda aquella generación de hombres de guerra fue consumida de en medio del campamento, según les había jurado el Eterno. Además, la mano del Eterno fue contra ellos para exterminarlos. Y cuando dice aquí exterminarlos, básicamente lo que está haciendo es como acelerando el proceso natural de muerte de medio del campamento hasta que fueron consumidos. Y sucedió que cuando ya hubieron acabado de morir todos aquellos hombres de guerra de entre el pueblo, me habló el Eterno diciendo, vas a pasar hoy por el territorio de Moab, por Ar, y llegará frente a los hijos de Amón. No los hostilices ni contiendas contra ellos, porque no te daré la tierra de los hijos de Amón posesión alguna, pues a los hijos de Lot les he dado en posesión. Tierra de refaítas fue considerada también esta. Los refaítas habitaban, dice en ella, y los amonitas lo llamaban samsunitas, que esto es lo que dice el Midrash, que le decían Sansunitas, algo así, y era gigantes. pueblos grandes. Dice, pueblo grande y numeroso, de alta talla como los gigantes. Dice, pero el Eterno los destruyó delante de ellos, de manera que los desterraron y habitaron en su mismo lugar. Del mismo modo que hizo el Eterno a favor de los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, cuando destruyó a los Los joritas joitas. delante de ellos, de manera de que los desterraron y habitaron en su lugar hasta el día de hoy. Y los sabeos que habitan en Hatzerim hasta Gaza, Gaza. un lugar conocido hasta el día de hoy, Hasta ¿verdad? ahora. Los Caftoritas, procedentes de Caftor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levantaos y partid y pasad al torrente de Arnón. Mira que yo he puesto en tu mano a Sihón el Emorreo, rey de Heshbón, a él y a su tierra. Comienza a desterrarlo y lucha con él en batalla. En ese día comenzaré a imponer el terror y el miedo hacia ti sobre los pueblos que están debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se atemorizarán de ti. ¿Se acuerdan que esto es lo que pasó con Bilam? Por eso mandaron a llamar a Bilam, porque Balac tuvo miedo. A pesar de que ya el Eterno aquí está diciendo que esa Eso, tierra no va a ser de de ella. Israel. Dice, y envié mensajeros desde el desierto de Kedemot a Sihón, rey de Heshbón, con palabras de paz, diciendo, déjame pasar por tu tierra, por la calzada pública iré, no me aviaré a la derecha ni a izquierda. Alimentos por plata me venderás y comeré, y agua por plata me darás y beberé. Solamente pasaré con lo que es mío, así como hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitan en Seir y los moabitas que habitan en Ar, hasta que haya pasado por el Jordán para ir a la tierra del Eterno, que el Eterno nuestro Dios nos da. Mas no quiso Sihón, rey de Heshbón, dejarnos pasar así, dice, porque el Eterno tu Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón para entregarle su mano como hasta el día de hoy. Aquí volvemos a ver algo parecido a lo que sucede con Paró. ¿Se acuerdan de Paró? Vale. Paró, dice el Eterno que le fue endureciendo el corazón. ¿Ok? Pero realmente esa idea de endurecer el corazón es cuando la gente pierde su capacidad de tomar decisiones por ellos mismos, sino que son cegados por un vicio, por su obstinación, y Dios sencillamente lo que hace es que los deja, que no entren en Esconde. razón. Exactamente. Y dice
Y me dijo el Eterno, mira que comenzó a poner delante de ti a Sihón y su tierra, y comienza pues a desterrarle para posesionarte de su tierra. Y salió Sihón a vuestro encuentro, él y todo su pueblo, a librar batalla en Yahatz. Y entregó el Eterno nuestro Dios ante nosotros, y le herimos a él y a sus hijos y a todo el pueblo. Y tomamos todas sus ciudades en aquel tiempo y destruimos totalmente cada ciudad con los hombres, mujeres y niños. No dejamos quien escapase. Es capaz. Solamente las bestias tomamos por despojo, con el botín de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está en la tierra ribera del torrente de Arnón, y la ciudad que está junto al torrente, hasta Gilad. No hubo ciudad que fuese demasiado fuerte para nosotros. Todas ellas las entregó el Eterno nuestro Dios, nuestro Dios. Tan solo a la tierra de los hijos de Amón no te aproximaste, ni a todo lo que está a la orilla del torrente de Yabok. Este torrente de Yabok, se acuerdan también que es donde tuvo una visión Jacob, ¿no? Mas las ciudades de la montaña, ni a la parte alguna de todo lo que te ordenó, de todo lo que te ordenó el Eterno nuestro Dios, dice. Y perdón. Y dice que, y nos volvimos y subimos por el camino de Bashán, es decir, por la planicie donde era fértil la tierra. Y salió Og, nuevamente. Y uno dice, bueno, ¿y este Og cómo es posible que está desde la época de Abraham vivo? Entonces esto podría ser más como un título, podría entenderse, por ejemplo. O también en el sentido literal o en el sentido que les estaba diciendo, ¿no? Rey de Bashán, a nuestro encuentro, él y todo su pueblo a librar batalla en Edrei. Y me dijo el Eterno, no tengas temor de él, porque lo entregué en tu mano, tanto a él como todo su pueblo y su tierra, y harás con él como hiciste con Sihón, rey Sí. de los hemorreos. ¿Ok? Y dice, y entregó el Eterno nuestro Dios en nuestras manos también a Og, rey de Bashán, y a todo su pueblo, y le herimos hasta no quedar de los suyos quien escapase. Y tomamos todas sus ciudades. En aquel tiempo no hubo ciudad que no le tomásemos. 60 ciudades, toda la región de Argob, del reino de Og, Bashán. Todas estas eran ciudades fortificadas de muros altos con puertas y trancas, sin contar las ciudades abiertas en gran número. Y las destruimos, lo mismo que habíamos hecho con Sihón, rey de Heshbón, aniquilando en cada ciudad a los hombres, a las mujeres y a los niños. Mas a todas las bestias y despojo de las ciudades tomamos por presa para nosotros. En aquel tiempo tomamos del poder dos reyes amorreos de la tierra que está que está ahí delante del Jordán, desde el torrente de Arnón hasta el nombre de Hermón. Los sidonitas la llamaban Hermón Sidión, pero los amorreos la llamaban Senir. Todas las ciudades de la llanura, Toquilad, todo Bashán hasta Salja y Edrei eran ciudades de Og en Bashán. Ok, ahora, ¿todos estos lugares físicamente existen? No, no tenemos registro arqueológico de todas estas ciudades. Ya. Dice, porque Og, rey de Bashán, quedaba el resto de los refaitas. He aquí que su cama de hierro, desierto, está ella en Rabat Bene Amón, de 9 codos es su longitud, de 4 codos su anchura, según el codo de un hombre. Esto más o menos para que tengamos una idea de lo que decía 4:20 de alto, como 2:20 de ancho más o menos. De ancho. No, 1:80 de ancho, perdón. O sea, era un hombre alto, según lo que dice acá. Pero también se puede entender que este era un sarcófago, como la cama de él, ¿verdad? Entonces dice, porque Og, dice, rey de Basham, quedaba el resto de los refaitas eran los gigantes. Y dice, nos posesionamos de esta tierra en aquel tiempo desde Aroer, situado junto al torrente de Arnón, con la mitad de la ciudad de Gilad y sus ciudades, lo di a los reunitas y a los gaditas. Esto de que está hablando de lo que la petición que recién le habían hecho a esta gente, decirle, mira, queremos vivir acá, no queremos vivir del otro lado del Jordán, y le dijo el Eterno que está bien, ve, dáselos, pero que peleen, que no desanimen a los otros. Y dice, más el resto de Gilad, junto con todo Bashan, el reino de Og, lo di a media tribu de Manashe, o sea, la región de Argob, distrito real, con todo Bashan, y esto se llamaba la tierra de los refaitas. Ok. Y empieza a decir aquí
qué es lo que le fue dando a cada uno de, de los pueblos, ¿no? Luego dice en el 3:21, y a Josué ordené aquel tiempo, diciendo, tus ojos han visto todo lo que acaba de hacer el Eterno vuestro Dios a estos dos reyes. Así era el Eterno con todos los reinos por los cuales pasarás. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Afirmándole a Yehoshua, ya las palabras que más tarde vamos a leer en Yehoshua, cuando dice, hey, ten ánimo, no te desanimes. O sea, aquí lo que está haciendo afirmando a él, ¿no? No los temas porque el Eterno vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Y yo supliqué, y ahí sale la palabra Baet Hanan. Baet Hanan, lo que significa son 400, más o menos. Entonces, por eso es que dicen 400 veces pidió Moshe por él. Al Eterno en aquel tiempo diciendo, Eterno Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Y entonces, pero esta ya es la otra porción. Ahora, nuestra Haftará está en Isaías 1 del 1 al 27. Es interesante que a diferencia del resto de los profetas, se dice que Isaías empezó a profetizar como a la edad de unos 14, 16 años, pero que realmente existen como 4 Isaías, no es uno solo, ¿no? Ahora, dice que era hijo de Amós, dice, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes Ezequiel. de Judá. Ok, interesante que estos 4 reyes son de distintas épocas. Uno reinó como 16 años, el otro dice que reinó como 50 años. Entonces, uno cuando suma todo, suma un montón de años. De años. ¿Ya? Entonces, que es muy difícil que alguien pueda vivir tantos años en aquella época. Inclusive, digamos que uno tiende a pensar, y es más que todo por la idea medieval de cómo pintaban a los reyes en aquella época, ¿no? Pues realmente la esperanza de vida de aquellos años era bien baja. Por eso es que la gente se casaba bien temprano. La gente se casaba como a los 12 Joven. años, 13 años, bien jovencitos, ¿ok? Y eso era normal para esa sociedad durante cuántos años. Inclusive yo creo que nuestros abuelos ellos se casaban a la edad de los 18, 20 años más o menos, ¿ok? Sin irnos tan lejos, Muy tan ¿ok? lejos. No ¿Ok? a esa época. Pero más en aquella época. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros vemos que dice la Biblia que David murió lleno de años, pero cuando uno saca la cuenta, David murió como de 52, 53 años más o menos. O sea, era un jovencito Joven. aún, ¿ok? Dice que el rey, por ejemplo, eh, Jotam vivió como 36 años, o sea, Ezequías fue otro rey que también vivió un poquito más y Acaz igual vivió como de unos 62, 64 años, o sea, es como quitarnos la idea aquella que eran reyes muy viejos, o sea, porque esa es como una cultura más de actualizada, ¿no? ¿Y cómo empieza la profecía, en este caso Judá? ¿Ok? Perdón, Dice, creo hey, que sí, David tenía 70 años. sí, David tenía como 70, no, pero yo me acuerdo haber leído en algún punto que él murió joven, o sea, no murió de la edad como pintan ya un hombre viejo, lleno de años, es decir, am, sino que todos mueren jóvenes. O sea, de hecho, cuando uno empieza a sumar los años de los que, porque dice que él reinó como 42 años, ¿no? Más o menos. Si le sumamos unos 12, 54, 56, o sea, tengo que corroborar el dato, pero también no quiero decir que no, ni tampoco que sí, pero sí yo me recuerdo haber Entre leído en medio. algún punto que era joven, era, Joven. era bien jovencito. Lo que pasa es que digamos, cuando uno ve los óleos, uno tiende a pensar, mira, muy viejos.
pero no Sí, en las necesariamente. películas, en todos lados, es una edad avanzada. Exacto. Se ve. Entonces, ¿y qué es lo que dice Isaías? Y básicamente acá Yesayahu. Lo que empieza él a decir, empieza a hacer una amonestación, tojeja. Interesante que dice, oigan cielos, escucha tierra, porque habla así la Torah, porque habla así también los profetas. Porque la Torah dice que tienen que haber al menos 2 testigos para que exista un juicio. ¿Quiénes son los testigos? El cielo y la tierra. ¿Okay? Y dice, así dice el Señor. O sea que aquí lo que está sucediendo es como un juicio. Y empieza a decir todo lo que los errores que han cometido, pero es interesante que esto es uno de las 3 semanas que se llama Tisha B'Av, que son las 3 semanas de luto. ¿Okay? ¿Y cuál fueron todo esto? El 9 de Av, termina en el 9 de Av, básicamente, que fue cuando Dios decretó Israel no entra. Y después de eso fue una época, digamos que históricamente el 9 de Av se convirtió en una fecha oscura. Por lo tanto, los rabinos dijeron, no, mira, tenemos que guardar luto en estas semanas. Y por eso es que en estas semanas, en algunas sectas judías, sectas significa grupos. No es la idea connotativa de sectas algo negativo como en la cultura occidental. Entonces, hay ciertos grupos que dicen, no, ni siquiera te cortes, te rasuras, no te cortas las uñas, no escuchas música, y empieza a existir varias cosas. Y al final termina con un ayuno. Y durante esta época también se lee lo que es el libro de Lamentaciones. Y básicamente todos los profetas, si dicen, cometiste un error, ¿cuál es tu error? Pero también empieza a hablar al final de que de la redención, de un nuevo comienzo, por eso es que es bonito, porque a pesar de todo lo que está haciendo aquí, por eso dice el Eterno al final, por eso afirma el Señor Todopoderoso, el fuerte Israel, me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía, quitaré todas tus impurezas, restauraré a tus jueces como al principio. ¿Cuáles eran los jueces al principio? Lo que Moisés estaba diciendo previamente, y a tus consejeros como al comienzo. Entonces será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Con justicia Sión será redimida y con rectitud de los que se arrepientan. Entonces, y esto es bonito, pues, porque como que a Dios no le gusta que terminemos como mal, digamos, ¿verdad? Entonces, básicamente, digamos que es como, quizás como un resumen, digamos, de lo que tenemos para esta semana. Y básicamente, aquí puedo hablar de un montón de cosas más que tengo, pero quizás lo voy a dejar hasta acá para dejarle espacio para poder comentar, hablar, etcétera. Solo voy a dejar